Bueno, tengan todos un cordial saludo. Vamos a continuar nuestro proceso queriendo un poco definir, ¿cierto? Y asumir los conceptos de programación orientada a objetos que hemos venido trabajando, para lo cual voy a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. ¿Qué me interesa de la clase anterior? Básicamente una convención de nomenclatura de buenas prácticas de programación, donde estamos utilizando el formato camel case. Habíamos dicho que el formato camel case o caso camello, ¿cierto? De alguna manera, entonces tiene un par de cambios. Cuando yo hable de camel case en mayúscula, lo voy a aplicar a todos los nombres de las clases en mi proyecto. Entonces, si yo tengo aquí una public class, tarjeta de crédito, credit card, entonces ambas iniciales de las dos palabras deben ir en mayúscula, ¿sí? Mientras que constantes se deben declarar con las letras en mayúscula totalmente. Adicional, habíamos dicho que las variables empezarán con minúscula la primera palabra, y si tiene más palabras a su derecha, entonces iniciamos cada una de ellas con una letra inicial mayúscula. Listo, al igual que los métodos empezarán también con minúscula y las siguientes palabras con inicial mayúscula. Listo. Entonces voy aquí a mi Eclipse y rápidamente voy a crear un proyecto. Fail New Java Project. Le voy a llamar, llamémosle ejemplo PO, programación orientada a objetos. Le voy a decir que se ejecute con Java versión 1.6. voy a finalizar y en él rápidamente en la carpeta src voy a crear dos paquetes con punto ejemplo po punto domain para mis clases, y voy a tener un paquete, otro paquete que se va a llamar com.ejemplo po.console, ¿sí? Porque todavía estamos usando la consola. Finalizamos, voy a crear rápidamente una nueva clase. Entonces voy a entrar a mirar aquí un pequeño esquema. Tengo entonces mi diagrama de clases, ¿cierto? Para una entidad llamada employee o empleado, ¿cierto? Que va a heredar una clase llamada manager o administrador, y director va a heredar de la clase manager, ¿sí? Adicionalmente tengo una clase engineer y admin que por ahora no voy a implementar, pero voy a suponer que este es un diagrama de clases como respuesta, ¿cierto?, a uno de mis pequeños requerimientos o a mis necesidades para mi proceso. Entonces, si yo fuese a mapear este diagrama de clases, entonces el primer paso es identificar cuál es la clase madre. En este caso es muy fácil de verlo. La clase employee, ¿cierto?, es la clase principal o madre. Esta a su vez va a heredar la clase manager, y esta a su vez también va a heredar la clase director. Partamos de un concepto entonces de lo que es encapsulamiento. Entonces, el concepto de encapsulamiento consiste en tener dentro de la clase las características y los comportamientos de los objetos. Es decir, que las variables o los atributos y sus métodos van a ser de alguna manera protegidos para que no puedan ser accedidos o llamados sin tener ese privilegio. Podría pensarse entonces en la clase como una caja cerrada, una caja negra, de la cual conoceremos qué hace esa clase, ¿cierto? Pero no sabremos cómo lo hace. Esto es muy útil, ya que lo que realmente importa es conocer el comportamiento y no los detalles internos de mis objetos. Es importante entonces el uso de modificadores de acceso, como los que ya habíamos trabajado, como el public y el private. Y adicional tenemos también el protected, para poder llevar a cabo esta característica de la programación orientada a objetos llamada encapsulamiento. Habíamos definido que el acceso público permite que mis variables o mis métodos puedan ser llamados
desde otras clases sin ninguna restricción, mientras que el acceso privado o private solo permite que esos atributos o esas funciones sean accedidos dentro de la misma clase. Y el protected, de alguna manera, que lo vamos a empezar a usar ahora que generemos herencia, permite de alguna manera que si yo declaro una variable o un método de este tipo protected, ese método o esa variable se puede acceder dentro de la misma clase que fue declarado y dentro de las clases que hereden a esta. Es decir, que de alguna manera es un tipo privado, pero que se puede heredar. Listo. Adicional también tenemos lo que es polimorfismo. Básicamente el polimorfismo en orientación a objetos implica que un método o varios métodos, digámoslo así, con el mismo nombre, acepten distintos parámetros de entrada. Es decir, que yo puedo tener un método llamado área, ¿cierto? Pensando en las figuras geométricas, y la primer funcionaria me va a recibir base y altura, ¿cierto? Entonces cuando yo llame a esa función e ingrese una base y una altura, él reconocerá que estoy llamando a ese método, pero puede existir un área diferente que me pida un radio, ¿cierto? Entonces cuando yo solamente llame al método área e ingrese el dato de radio, solamente un dato en el parámetro de entrada, él identificará que no estoy hablando de la base por altura, sino que voy a estar hablando de un área de una circunferencia. Entonces el polimorfismo básicamente es que yo pueda tener el mismo nombre en varios métodos o funciones y puedan ser llamados, pero ellos deben garantizar que los parámetros de entrada son totalmente diferentes, es decir, que permita de alguna manera usar un mismo nombre para una función que recibe diferentes tipos de entrada y así identificar a qué función estoy yo llamando. Adicionalmente hay que tener en cuenta lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que es herencia. Básicamente herencia de alguna manera es que yo tenga aquí mi clase employee, ¿cierto? Que tiene un entero que es un ID, un nombre, un número de seguro social, un salario, ¿cierto? Pero yo quiero construir también una clase llamada manager que también tiene un ID, un nombre, un número de seguro social, un salario, pero adicional tiene otro parámetro que es el de nombre del departamento. Entonces, ¿qué sucede? Si yo creara estas dos clases independientes, tendría que generar mi constructor, mis setters, mis getters para employee y adicional también tendría que hacerlo con manager de igual manera. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy duplicando mi trabajo. Por lo tanto, la herencia me va a permitir a mí usar un constructor, unos setters, unos getters, unos métodos de una clase, heredarlos y adicional poder agregar los atributos que van a hacer que esa clase es diferente a la anterior, a su madre, ¿cierto? A la clase madre. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Entonces, mirando este diagrama voy a crear rápidamente la clase employee, ¿listo? Entonces voy a ir aquí a Java, en mi paquete domain, voy a hacer clic contrario, nueva clase, y mi clase se va a llamar employee, ¿sí? Empleado. Este empleado no va a llevar un static void main porque esta función no va a ser un programa, ¿cierto? Va a ser simplemente la declaración de una clase. Finalizo y obtengo aquí rápidamente que en el paquete com.ejemplo.poo.domain existe la clase empleado. Entonces rápidamente voy a crear sus atributos. Hagamos el mapeo respectivo. Entonces tenemos un entero, un string y un doble. Entonces private, un entero, private, un string, private, otro string y private, un doble, un decimal. Por aquí tengo un pequeño errorcito, lo corrijo, una P minúscula y miremos cuáles son los nombres. Entonces me dice que el primero es empleado ID, entonces emp ID, ¿sí? Seguimos ahí el camel case. Rápidamente tengo aquí name, string name, adicional tengo el SSN, el número de seguro social, y el salario, ¿listo? Entonces voy mapeando allí.
¿Qué voy a crear aquí? Voy a crear primero al Shift S un constructor superclass. ¿Sí? Mire que no me deja parámetros, le digo OK. ¿Qué sucede? Que ya tengo un constructor del objeto, es decir que este objeto yo puedo llamar o instanciar un objeto employed sin necesidad de inicializar variables. Esta es la primera función. Y adicional, con Alt Shift S voy a crear mi constructor con campos y le voy a decir que inicialice todos los campos. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo aquí polimorfismo, mire, public employed, ¿cierto? Y public employed. Se llaman igual las dos funciones, pero esta de acá de alguna manera solo trabaja si no tiene parámetros, mientras que employed me pide 1, 2, 3 y 4 parámetros, ¿cierto? Un entero, un string y un flotante, ¿sí? Un double, y los va a inicializar. Bueno, adicional vamos a crear rápidamente al Shift S, vamos a crear los setters y los getters, ¿sí? Para todos nuestros parámetros. ¿Listo? Ok. Si de alguna manera yo quisiese aplicar encapsulamiento, ¿cierto? Y no quisiera de pronto que este empleado ID se cambiase más adelante, esta función set, que es la que permite que yo pueda, llamando a un objeto de esta clase, cambiar, ¿cierto? O alterar o modificar este parámetro, entonces la puedo eliminar. Y ya que sucede, he encapsulado, ¿cierto? He hecho encapsulamiento para la variable o al atributo llamado el ID empleado. Es decir, que si yo no construyo el objeto con este ID, de alguna manera, entonces no voy a poder modificarlo después. ¿Listo? Entonces, voy a eliminar este constructor. Era solamente para mostrarles aquí cómo funcionaba el polimorfismo. No lo voy a necesitar. Voy a de alguna manera a dejar únicamente el constructor employed con todos sus atributos. Sí voy a eliminar el set de empleado. El nombre lo voy a poder leer también el ID, pero no lo puedo setear, no lo voy a poder ingresar. Voy a poder cambiar el nombre, sí, voy a poder cambiar el número de seguro social, obtener el número de seguro social, y voy a poderlo cambiar. Le voy a decir que no, voy a eliminar el set del seguro social, por lo tanto también voy a encapsular ese dato. Voy a obtener el salario y voy a poder cambiar el salario. ¿Listo? Miremos aquí nuestro mapa, nuestro diagrama de clase, ¿cierto? Entonces me dice que básicamente el empleado debe tener una public void setName que se pueda setear el name, y una función que calcule el incremento de un salario. Entonces, si yo soy consecuente con este diagrama de clases, el único set que debiese hacer en esta clase es el setName, y debo crear una función que me incremente el salario. Entonces voy a seguir mi diagrama y voy a eliminar entonces los setters y los getters sobrantes. Entonces no voy a poder, los getters se quedan todos, get, voy a poder colocar el nombre, ¿sí? Pero dice que de alguna manera el salario también, no, el salario no se puede incrementar, no se puede setear, ¿sí? Entonces tengo, mirando mi diagrama, el setName, voy a tener mi setName. ¿Dónde está mi setName? Aquí lo tengo. Y tengo los get respectivos. Voy a poder obtener todos los datos: getName, el ID, el número de seguro social y el salario. Y adicional dice que cree una función public, ¿cierto? Una función pública llamada raisSalary. No devuelve nada, raisSalary, ¿sí? Que me va a pedir un parámetro de entrada que es un doble, que es el incremento, ¿sí? El incremento que va a tener. ¿Cómo va a funcionar esta variable? Voy a decirle que this punto, ¿sí? Voy a llamar a la variable salary, va a ser igual, un incremento más igual, ¿sí? A lo que tenía antes y lo que yo quiera incrementarle, ¿sí? Eso lo que va a hacer es que si ya tenía un valor anterior, entonces genere un incremento. Es decir, que si llamo varias veces esta función, ese salario se va a ir incrementando 1, 2, 3 veces las veces que yo lo llame. Entonces esta función básicamente lo que hace es inicializar la variable salario, ¿cierto?, con un valor anterior más un valor que yo voy a ingresar. ¿Listo? Entonces ya voy cumpliendo aquí la generación de la clase empleado. Voy a guardar esta clase
y vamos a practicar un poco de herencia. ¿Qué me dice aquí? Que voy a crear una clase manager, ¿sí? Que va a heredar a la clase employed, ¿sí? Y le va a agregar un atributo que es el nombre del departamento. Entonces, sencillo, mi clase se va a llamar manager. En el mismo paquete domain voy a hacer clic contrario, nueva clase, ¿sí? Espero no ir muy rápido. Nueva clase se va a llamar manager, ¿sí? Finalizamos, me aparece mi public class manager y voy a agregar una palabra clave que se llama extends, ¿sí? La clase manager va a heredar de la clase employee, ¿sí? Básicamente sigo haciendo lo mismo, declaro el parámetro private. Este parámetro es de tipo string y se va a llamar dev name, ¿sí? Nombre de departamento. Voy a presionar al Shift S y voy a decirle que voy a crear un constructor con campos. ¿Qué campo? El nombre del departamento, ok. Y automáticamente el que hace, miren, me trajo un entero que es el ID, un string, el número de seguro social, el salario, y aparte me pide el nombre del departamento, ¿sí? En el super, mire que el super, lo que está aquí, que siempre salía el super vacío, ahora mi super me trae 1, 2, 3, 4 parámetros, ¿sí? Voy a comentar aquí, ¿y esto qué significa? Que se hace un llamado al constructor de employee. Es decir, que primero se crea un objeto, digámoslo así, de tipo empleado, para que después se convierta en un objeto manager agregándole el nombre del departamento. ¿Listo? Miremos cuáles son los métodos o responsabilidades que tiene esta clase. Me dice simplemente que esta clase tiene un get, me va a devolver el nombre del departamento. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a decirle aquí al Shift S, setter y getters, voy a crear los dos para nombre de departamento. Voy a poder colocar el nombre del departamento y voy a poderlo consultar, ¿sí? Obtengo y inicializo el nombre del departamento a un valor que yo quiera. Volviendo aquí a mi diagrama de clases, tengo también una clase director que va a ser hija de tanto de manager y empleado, ¿sí? Va a haber una herencia múltiple aquí o una herencia en cascada, como es comúnmente conocida. Este director va a heredar de la clase manager. Vamos a mirar. Entonces rápidamente voy aquí a domain, voy a crear aquí un nueva clase llamado director. Finalizamos y le agrego la palabra clave extends, que va a heredar de quién, de la clase manager, ¿sí? Agrego el atributo de tipo privado. El atributo que me pide es doble budget, ¿sí? Un presupuesto private doble budget, ¿sí? El presupuesto. Entonces al Shift S, generar un constructor con campos, el campo presupuesto, ok, y mire, automáticamente ¿qué sucedió? Tengo que un valor parámetro de entrada entero, un nombre, un salario, un número de seguro social, un salario, un nombre de departamento y aparte un presupuesto. En pocas palabras, este super lo que hace es ahora llamar al constructor de manager y este manager a su vez llama al constructor de ¿qué? De employee. Entonces ya tengo aquí una herencia en cascada o comúnmente también una herencia múltiple. ¿Listo? Entonces ya tengo de alguna manera los constructores de mis objetos. Miremos qué responsabilidades tiene esta clase. Me dice que simplemente que me devuelva el presupuesto. Entonces al Shift S le vamos a decir que nos genere los setter y los getter respectivos para presupuesto. Ya está allí. ¿Listo? Vamos a guardar. Por aquí tengo un error. Constructor manager dice que no está definido. Guardemos aquí. Falta ver a guardar, nada más. Guardamos los tres archivos. ¿Listo? Entonces ya tengo mi clase madre o principal, que es la misma que está aquí en mi diagrama de clases, que usted ha mapeado rápidamente, ¿cierto? La tomó con sus atributos, sus características y sacó sus responsabilidades o métodos y posteriormente, ¿cierto? Creó manager que hereda todos los atributos y métodos de empleado y adicional genera una nueva función para obtener el departamento y le agregamos también el setter.
Director hereda de manager todos sus atributos y métodos, y aparte de eso tiene un método adicional. Es decir, que director es la clase que tiene más métodos, ¿cierto? Más elementos para su construcción. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a ir aquí a console, voy a crear una nueva clase. Esta clase se va a llamar ejemplo PO, ¿cierto? Tiene un main. Finalizamos. Y aquí está el main. ¿Listo? Rápidamente vamos a construir un objeto de la clase director. Entonces, director, llamémosle dir, va a ser igual a un nuevo director. ¿Sí? ¿Qué parámetros me pide director? Entonces, si usted no lo recuerda, puede ir rápidamente a director, ¿cierto? Y darse cuenta que el primer valor es un entero, que es el ID. Entonces voy a decirle que yo soy el código 123, coma. Luego me pide el nombre. Entonces mi nombre es Fabio Lazo, coma. ¿Qué pide? ¿Qué pide ahorita? Pide el número de seguro social, que es un string. Entonces digámosle que es la cédula, ¿cierto? Entonces pongámosle bueno, contémosle con guión, ¿sí? Pongámosle un código allí. Ese es el código de mi seguro social. El director pide ahora un salario, que es un valor doble. Entonces voy a decirle que son 100.000.23, ¿sí? Perdón, aquí. Ahí está. Coma, me hace falta ahora el nombre del departamento en el que yo trabajo, digamos así. Entonces pongámosle marketing, mercadeo. Y por último me pide un presupuesto, que es otro doble. Entonces pongámosle aquí 200, 123.60 para que sea un doble. Listo. Me va a dar aquí un error y me dice que no puedo resolver uno de los tipos. Voy a presionar Control Shift O. ¿Sí? Me faltaba hacer el import de la clase director. Listo, ya tengo a dir. Y aquí dentro de esta clase voy a crear rápidamente un public static void, llamémoslo imprimir print employed, ¿sí? Vamos a imprimir, no vamos a pedir datos, sino que vamos a imprimir. Entonces un CISO rápidamente que nos imprima, coloquemos el número de identificación. El número de identificación, dos puntos, hace concatena más el objeto se llama dir. ¿Qué ha sucedido aquí? Dir dice que no ha sido usado. Entonces vamos aquí. Sí, aquí está. Entonces entonces, como estoy creando el método aquí, no puedo llamarlo directamente. Esta es una función que después llamaré. Entonces voy a pedir más bien un elemento, un employed, un objeto employed, que va a ser el objeto a imprimir. Entonces pongámosle employed. Entonces ahí va a ser Control Shift O, ¿sí? Para que me importe employee, la clase. Me hace falta importar la clase employee. La vamos a escribir manual, import con punto ejemplo domain employee, ¿sí? Ahora sí, ya lo tengo ahí. Entonces voy a decirle que concatene con el objeto que yo he ingresado, punto, que me devuelva el número de identificación. ¿Qué sucede? Sí, aquí está, que me devuelva. Listo, ya lo tengo allí. Voy a agregar un CISO aquí adelante para agregar una línea en blanco. Posteriormente voy a hacer otro CISO que me va a devolver ahora los nombres. Nombre del empleado, ¿sí? Y el nombre del empleado va a ser más el empleado que ingresa, punto, que me devuelva su nombre. ¿Qué más podemos mostrar? Mostraremos también rápidamente el salario
del empleado es, vamos a sumarle e punto, devuélvame el salario. Básicamente esos tres datos por ahora, ¿listo? O si quieren también agreguémosle estos son de la primera clase, entonces también miremos la herencia y digamos que también que nos muestre el departamento del empleado, o mejor dicho, el empleado pertenece al departamento, dos puntos, listo, más e punto get bueno, como estoy llamando al empleado, entonces básicamente tengo únicamente los métodos de empleado. Bueno, entonces dejémoslo allí nomás, agregamos entonces más bien el seguro social. Entonces pongámosle aquí el número de seguro social. Es listo, ahí está. Ahora sí, voy a llamar aquí en el bot main, después de haber creado el objeto, voy a decirle que llamamos a print employed y voy a meterle aquí el objeto dir. ¿Sí? Mire que a pesar de que director, cierto, es una clase que es mucho más completa, puede ser impresa con la función empleado, es decir, está limitada. Fue por eso que aquí en el print no pude sacar datos de un nivel superior, digámoslo así. ¿Sí? Debiese quedar entonces no un imprimir empleado, sino un imprimir director, y él me sacará estos datos más los datos que a él le correspondan. ¿Listo? Corramos nuestro programa y tenemos aquí en la consola rápidamente que el número de identificación es 123, el empleado se llama Fabio Lazo, el salario del empleado son 100.000.23 y el número de seguro social es 123456678. ¿Listo? Entonces básicamente vamos a revisar este código, ¿cierto? Vamos a mirar cómo se generó la herencia, para qué nos sirve, y vamos a responder un pequeño cuestionario pues que nos va a permitir aclarar un poco más los conceptos. ¿Listo? Entonces nos vemos en un siguiente video que nos permita pues estar aumentando el contexto, ¿cierto?, de programación orientada a objetos.